Amables auditores, oyentes, cibernautas cristianos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, que se conectan a través de la web buscando una palabra de bendición para sus vidas. Y qué hermoso que si usted ha entrado al internet, lo haga por encontrar allí una palabra de aliento, de fortaleza. Yo sé que en el internet hay muchas cosas, pero así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Pero usted, que tiene la mente de Cristo, mire qué hermoso, la mente de Cristo. Usted que tiene la mente de Cristo, sé que está buscando aquellas cosas que le unen y le mantienen en contacto y en comunión con Dios. Tal vez usted esté buscando algo que le fortalezca su alma, su espíritu, porque está pasando por una situación difícil, la pérdida de un ser querido, alguna amistad o pariente que está enfermo en un hospital, pasando por la enfermedad del coronavirus o cualquiera otra sea la situación. Pero la Escritura nos señala una palabra muy hermosa. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego él mismo concluye a la pregunta: mi socorro viene de Jehová. Amado oyente, que no esté tu mirada en lo que pueda hacer la medicina. La medicina solamente tiene herramientas que mitigan el dolor o nos permiten pasar un periodo de vida difícil, una larga enfermedad, con mayor dignidad, con más humanidad. Pero quien verdaderamente responde en la más difícil de nuestras peticiones es el Dios del cielo supremo y soberano. Y la respuesta que Él coloca sobre cada uno de nosotros satisface la necesidad de nuestra alma. Y muchas veces esa necesidad que viene desde lo alto y que no viene desde las cumbres, como era la tradición de aquel tiempo de los pueblos paganos que tenían muchos dioses, y a cualquiera de ellos elevaban una plegaria y lo tenían en las alturas, desde donde se podía ver desde muy lejos, desde la distancia. Por eso que el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dando a entender que la mirada de él, como creyente en el Dios todopoderoso y eterno, no estaba en la figura, en las imágenes, en las esfinges, en las estatuas que estaban allí en lo más alto de las cumbres levantadas, sino que su mirada estaba en Dios, el Dios eterno y supremo. ¿Quién conoce lo más profundo de nuestro ser? ¿Quién escudriña nuestro corazón y nuestro pensamiento? Dice la Escritura que la mirada de Dios llega hasta el tuétano de nuestro hueso. Dice la Escritura que la palabra de Dios, cuando alcanza nuestra vida, es como una espada de doble filo. Así es el pensamiento de Dios cuando entra al corazón del hombre. No podemos ocultar nada, somos transparentes delante de Dios. Nada podemos esconder. Amado oyente, en este día quiero, antes de continuar, orar por usted. Y por supuesto, orar por nuestra tierra, por nuestra nación, por nuestra gente. Soberano Dios, Rey de la Gloria, a esta hora del día en que muchos de nuestros hermanos estarán tal vez en sus trabajos, en distintas labores que ellos están realizando, pero algunos tal vez estén en sus casas por distintos motivos, como asimismo también muchas mamás que están cuidando a sus hijos en el hogar. Señor, y en esta hora oramos por todos aquellos que están pasando por un momento de dificultad, por un tiempo de apremio, por un tiempo de necesidad, por un tiempo de angustia. Señor, viene a mi memoria esa palabra cuando Pedro y Juan fueron allí al templo y al entrar por la puerta que se llamaba La Hermosa, había un hombre allí mendigando. Señor, y en medio de su necesidad, ellos miraron y Pedro le dice que él no tenía dinero para darle, pero que había algo mucho más potente, algo mucho más grande
Porque tal vez si le hubiera dado una moneda, el hombre habría ido y comprado un sustento para el día. Pero soberano Dios, a través de la experiencia de Pedro que iba a orar a esa hora al templo, usted nos demuestra, Señor, que la economía del mundo no suplirá las necesidades de la humanidad, que hay algo mucho más grande y es el amor que proviene de parte suya. Pero soberano Dios, cuando el hombre y la mujer abren su corazón y se reconocen que son necesitados delante de ti, soberano Dios, y Pedro junto a su compañero manifestaron que ellos no tenían nada económico que pudiera darle esperanza a este hombre, pero sí le dijeron de lo que tengo. ¿Y qué tenían ellos en sus vidas, soberano Dios, Rey de la Gloria? Habían tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios, soberano Dios, y eso que ellos llevaban en su vida lo compartían con todo aquel que se les cruzaba por el camino. Y en este momento era este mendigo que estaba allí, soberano Dios. Y no solo eso, estaba tendido en una cama, estaba enfermo. Y ellos, Padre de los cielos, usan tu nombre que es dado sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y le dicen, levántate y anda y alaba a tu Dios. Desde ahí en adelante, ese hombre ya no necesitó recibir más una moneda para sustentarse, porque usted le volvió la salud, le volvió la vida y le volvió la capacidad de ganarse por sí mismo su propio sustento y tal vez también para llevar en el hogar donde él vivía. Padre de los cielos, eso es lo que quiero yo para cada uno de nuestros oyentes a través de esta oración, soberano Dios, en esta hora que tu Santo Espíritu toque la vida de los enfermos, Señor, que tu Santo Espíritu toque la vida de aquellos, Padre eterno, que están pasando por momentos de angustia, por momentos de ansiedad, por momentos de depresión. En el nombre de Cristo Jesús, que sean limpios, Señor, que sean echados fuera esas enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es dado sobre todo nombre y en cuyo nombre solamente hay salvación, perdón, remisión y vida eterna. Padre de los cielos, mi país necesita, cada uno de mis conciudadanos necesitan abrir su mente, su pensamiento, su corazón, su vida a ti y reconocerse que son necesitados. ¿Cuántos están, Señor, como ese hombre allí a la puerta del templo, tendidos en el camino, Señor, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir, sin una perspectiva, sin esperanza de vida? Pero Padre de los cielos, en esta hora tú estás mirando, Señor. Y yo sé, Dios amado, que si ellos te buscan con un corazón humilde y sincero, y si se arrepienten, Señor, tú harás obra y milagros sobre sus vidas. Padre de los cielos, te ruego que a través de tu Santo Espíritu sea intercediendo en nuestra nación, en los hombres que están allí, mi Dios, en la administración, que están, Señor, como dice tu palabra, puestos en altura, puestos en eminencia, como son, Señor, Padre de los cielos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, Señor, los senadores, los diputados de mi nación, de mi país, Señor. Que puedan ser hombres que verdaderamente hagan las cosas guiados y dirigidos por la sabiduría tuya, Señor, que busquen, mi Dios, el bien de su prójimo más que el propio beneficio personal. Señor, coloque usted su mirada de misericordia sobre los que están allí en los hospitales, tanto los enfermos como los que trabajan, Padre de los cielos, para que, Señor, ninguno de aquellos, mi Dios, que dan su trabajo, su esfuerzo y su vida por ayudar, mi Dios, a mitigar el dolor de los enfermos, Señor. Aparta de ellos toda enfermedad y toda dolencia. Señor, y concede a tu iglesia en este tiempo un espíritu fervoroso y, mi Dios, que las redes sean, mi Dios, llenas de tu palabra, palabras de bendición, palabras que alcancen, mi Dios, al corazón del necesitado y que ellos, mi Dios, cada uno de nuestros oyentes sean bendecidos. Padre de los cielos, a ti en esta hora doy toda la honra y la gloria. Amén. A continuación quiero compartir con ustedes una hermosa alabanza.
Durante el programa de la semana pasada, uno de nuestros auditores, más bien digo, de nuestras auditoras del sur de nuestro país, escuchando el programa mientras yo explicaba los arreglos musicales, se dijo: yo voy a enviar un cántico que no tiene ningún arreglo musical, tiene mi voz y la guitarra, pero tiene una hermosura de voz como de tenor que puede cantar 10 minutos al mismo timbre y a la misma intensidad. Quien nos envía este cántico es la hermana María Magdalena y con mucho agrado les invito a oírlo. Que sean ustedes muy bendecidos. Vamos a cantar una alabanza para la honra y gloria del Señor. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Si Cristo
hemos oído una hermosa alabanza para la honra y la gloria de Dios. Ahora, una vez más quiero invitarles a seguir compartiendo sobre el tema que hemos llamado Hogar Cristiano. Y en esta oportunidad, el capítulo que estaremos revisando o el tema en el cual nos centraremos en el día de hoy será el matrimonio, un contrato o un pacto. La respuesta la vamos a ver a través del desarrollo, secuencialmente a través de este tema que vamos a tratar en esta hora. Primero hagamos un breve recuento. Vimos en el primer capítulo que la idea era de Dios. El matrimonio, la idea venía de parte de Dios y encontramos ahí los principios y fundamentos en el libro de Génesis. Y no solo en Génesis, también lo encontramos luego muy bien explicado ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. También en Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 16. En Colosenses 3, del 18 al 19. Tito 2, del 1 al 5. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Así que no podemos decir que fue solo una idea conceptual en el principio. No, está a través de toda la Biblia. Y lo encontramos también en los hechos que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron acerca de si era lícito o no lícito repudiar a la mujer, y finalmente él concluye en una forma muy sencilla. Dice, pero al principio no fue así. Ahora vamos a entrar por qué en el principio no fue así. Vuelvo entonces a recordarles el título del tema de hoy. Aquí en Hogar Cristiano, el matrimonio, un contrato o un pacto. Bueno, vamos a partir viendo en primer lugar cuáles son las nociones que nos da un contrato, que es con lo que nosotros más nos relacionamos. Y cuando queremos nosotros analizar el verdadero concepto que encierra el matrimonio y la dimensión social que éste tiene, entonces nosotros empezamos a investigar sobre qué preceptos, palabras, reglas, normas o definiciones bíblicas y también humanas está basado. Al volver nosotros nuestra mirada hacia las Escrituras, en ella encontramos desde el principio creativo hasta la consumación de los tiempos a Dios actuando en pactos con el hombre y no en contratos. Ya ahí podemos nosotros darnos cuenta de una diferencia. Dios actuando en pactos con el hombre y no en contratos. Eso no significa que en la Escritura nosotros no encontramos también pactos entre hombres. Sí, la Escritura nos muestra, en primer lugar, que Dios hace pactos con el hombre y también nos muestra la Escritura pactos entre hombres. Pero aquí vamos a ver la gran diferencia que hay cuando hablamos de un pacto a través de la palabra de Dios y no meramente como lo encontramos escrito en una definición de un diccionario común y corriente, que nos señala perfectamente, nos dice que un pacto es un convenio o un tratado. Dice muy solemne, muy estricto y condicional entre dos partes en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios de sus acápites establecidos en un contrato formal y que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Esa es la definición que nosotros encontramos en un diccionario común de la lengua española. Pero muy distinto es cuando nosotros examinamos el concepto de pacto a través de la Escritura. Lo primero que podemos señalar
es que la palabra pacto aparece en la Sagrada Escritura alrededor de 300 veces. Mire, para que usted vea que no es ajena a lo que estamos hablando. Y es Dios quien hace pacto con el hombre. Y también pactos entre hombres, como es el caso entre Abraham y Abimelech. Lo vemos ahí en Génesis capítulo 21, verso 27. También vemos, por ejemplo, ahora un pacto entre Dios y el hombre, el pacto con Noé. Lo encontramos en Génesis 6, 18, capítulo 9, del 9 al 17. El pacto con Abraham, en Génesis 15, 1, Génesis 17, 14. El pacto con Moisés, en Éxodo 34, versículo 28, en Deuteronomios 4, 13. El pacto con David, en 2 de Samuel capítulo 7, en el Salmo 78, verso 60. Realmente, amados oyentes, nosotros nos podemos preguntar, pero en sí, ¿qué significa un pacto? El pacto visto a través de la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento, lo encontramos que parte como una iniciativa, óigalo bien, como una iniciativa persistente de Dios haciendo una promesa solemne de mantener esta relación de pacto con el hombre. Lo cual lo podemos resumir nosotros de la siguiente manera: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo encontramos, pero muy bien, en Jeremías 31, 33. El Dios eterno, manteniendo una relación con el hombre. Yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Amado oyente, pero aquí hay algo más que nos muestra la definición de lo que es el pacto de acuerdo a como lo enseña la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre un pacto establecido por los hombres y el pacto que Dios establece en la Sagrada Escritura. En el caso de los hombres, el pacto se mantiene mientras una de las partes no lo quebrante. Pero en el caso de Dios es muy distinto, amado oyente. Él ha definido su pacto como una promesa garantizada, como una forma de testamento. Y eso es lo que encontramos en Hebreos 6, verso 17, y también en el capítulo 9, del 15 al 17. Mire, y quiero agregar un poquito más de esto. Cuando nosotros examinamos a través del Nuevo Testamento, encontramos que la palabra pacto tiene una connotación de un convenio planteado por una de las partes y que debe ser aceptado o rechazado por la otra, de modo que no pueda cambiarse. Este es un pacto hecho por Dios. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos el nuevo pacto que nos señala la Escritura y que lo cumplió el Dios eterno a través de su Hijo Jesucristo? Efectivamente, lo cumplió y lo ejecutó a través de la muerte del testador, Cristo Jesús, pero lo cumplió. Amados, volvamos entonces a nuestro tema después de haber dado una explicación de este concepto, porque es importante que a medida que nos van apareciendo las inquietudes las vamos resolviendo inmediatamente. En las costumbres sociales y legales no se habla de pacto. Lo habitual es desarrollar y profundizar el concepto de contrato. Así lo establece la ley y el Código Civil chileno. De hecho, el Código Civil señala que el matrimonio es un contrato solemne, celebrado entre dos personas que prometen amarse para toda la vida. Es decir, desde el momento en que el hombre entró y ordenó las leyes, en ningún momento pensó en que esto venía de parte de Dios. O sea, lo miró todo humanamente.
Para comprender un poco más sobre este concepto, enfocaremos algunas apreciaciones sobre el significado práctico de contrato. En primer lugar, diremos que la sociedad de hoy está contractualmente orientada. Nos manejamos por contratos. Muchas veces decimos, para darle seriedad, pongámoslo por escrito. Es decir, un contrato, pero legal. Lo anterior nos da seguridad que la empresa o nuestro interlocutor cumplirá lo que la palabra e intención dice en hacer. La sociedad cristiana chilena, por otra parte, en estas últimas décadas, desde el año 1867 en adelante, se fue alejando del concepto de pacto mostrado a través de las Sagradas Escrituras y le fue dando más realce a la relación contractual. Ustedes deben recordar que en el año 2010 vino una gran modificación a la ley de matrimonio en nuestro país, y el cambio que hubo ahí fue pero muy vertiginoso. De hecho, se legalizó el divorcio en nuestro país. Entonces ya el concepto de pacto en medio de la sociedad está olvidado, está perdido, está enterrado. Entonces, ¿por qué me está hablando usted de pacto, hermano? Bueno, te estoy hablando a ti, al remanente fiel, a la iglesia de Cristo, a los llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso que es importante que revisemos estos conceptos, amados hermanos, porque si bien es cierto, a partir de 1867, la sociedad chilena empezó a tener un orden en lo jurídico y en lo legal en nuestro país, porque se empezó a reconocer la relación matrimonial dentro de la sociedad como con fuerza legal. Entonces, ambas personas quedaban protegidas por la ley, y no solo eso, sino también tenían derechos y beneficios sociales como el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de previsión y otras cosas más. Pero no nos tenemos que olvidar lo que ocurrió el año 2010. Ahora, no desconocemos que el contrato, para que exista, tiene que ser acordado entre dos personas. Mire, entre dos personas. Es difícil que un hombre haga contrato con Dios, y nunca lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque no lo va a cumplir. Porque el hombre es condicional, es voluble, es variable. Dios no es condicional, es permanente. Y su palabra, y dice la Escritura que Él no es hombre para mentir. Existen también contratos que son compromiso legal y otros que son compromiso moral. Y ellos se presentan en la vida cotidiana. Por ejemplo, un contrato moral: el padre se compromete a retirar a los niños del jardín mientras la mamá atiende a un enfermo en casa. Desde el punto de vista legal, el matrimonio es un contrato que tiene derechos y responsabilidades. Cuando entre los cónyuges no cumplen con sus responsabilidades contractuales, entonces se inician acciones que terminan el acuerdo. Y no siempre ese término es equitativo, aunque la ley dice que tiene que ser equitativamente. Pero para el hogar cristiano, amados oyentes, seguidores, hombres, mujeres, jóvenes, niños que escuchan el programa, el matrimonio es más que un contrato. No es algo que se tomó hoy y mañana, porque me desagradó, lo termino. Para quien mira la vida con seriedad y respeto, el matrimonio, amados oyentes, es un pacto. El problema dentro del matrimonio surge cuando nuestra relación, en conjunto con sus acciones, no pasa de ser solo un contrato. Hago algo para recibir una retribución, y si no cumplo, no hay paga.
Lo correcto en el matrimonio debe ser que mis acciones son para servir a mi compañera o a mi compañero sin esperar la recompensa, porque ese es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que llevó al Dios eterno a establecer un pacto para redimir al hombre del pecado. El matrimonio siembra sin esperar la recompensa, sino agradándonos unos a otros en amor, que si algo se presenta adverso, no se piensa en romper, sino en remediar. Esa es la mentalidad de una relación de paz. De acuerdo a las citas bíblicas antes señaladas, podemos deducir algunas generalidades sobre las características de un contrato. En general, se definen 5 áreas que las sintetizaré de la siguiente manera. Primero, los contratos tienen límites temporales. Aunque en el contrato matrimonial se dice que es para toda la vida, en la letra chica define el qué hacer cuando se dice que las cosas salen mal. Eso es lo que dice la ley. Al definir que tiene límites, entonces nosotros podemos pensar que un contrato, en un contrato de arriendo, por ejemplo, también como en el contrato de adquisición de una vivienda, un préstamo bancario, un año de colegiatura, un año en la universidad, etc. Pero aunque en el contrato matrimonial se diga que hasta que la muerte nos separe, muchas parejas interpretan esto solo contractual y no como pacto. En el caso, cuando usted examina la Sagrada Escritura, Jacob propuso trabajar 7 años y no le respetaron su trato y tuvo que trabajar 7 años más, porque él en su corazón había hecho un pacto por esa mujer que amaba. Mentalmente entonces desarrolla a raíz del contrato la siguiente conclusión: nos comprometemos mientras la relación signifique un beneficio para ambos. Pero si con los años deja de ser beneficioso, podemos romper ese contrato y atenernos a las consecuencias, o sea, a la disolución del contrato. Este tipo de acuerdo predispone mentalmente a los contrayentes para el divorcio. Apenas pase la relación por un tiempo de dificultad, pronto se ve a una joven señora golpeando la puerta de la mamá. O bien a un joven marido golpeando la puerta de la mamá también. Es muy común en estos tiempos encontrar hombres más de 30 años, más de 40 años, me refiero en edad, mayores de 40 años, casados y que llegan a la casa diciéndole a la mamá como que si estuvieran llegando del liceo. ¿Qué te pasó? No hay problema, me vine para acá. Y frescamente y patudamente se van a meter a la casa de la mamá. O sea, siguen siendo tan pollerudos como cuando eran bebés. Falta de madurez. No hay una mirada de pacto, de un contrato firme, solemne, seguro. ¿Por qué? Porque no hay buena relación con Dios. Como punto número 2, la mayoría de los contratos se refieren a acciones específicas. Cada vez que se compra un artículo de cualquier naturaleza, por ejemplo, este está sujeto a un contrato de garantía e incluso de restitución o de devolución del capital invertido. En la vida matrimonial, el desarrollo cotidiano del hogar demanda muchas acciones particulares
que van ordenando la vida. Cuando estas acciones se hacen con amor y preocupación por el bienestar del otro, entonces ya no son acciones específicas de un contrato, sino que enriquecen una relación de vida matrimonial de pacto. Jacob tenía que trabajar 7 años más. Tercero, los contratos se basan en una premisa de garantía, en una ventaja para uno u otro de los dos contratantes. Esto se explica muy bien cuando se contrata, por ejemplo, un servicio celular. Se lo entregan por un año a cambio de una determinada cuota mensual. Este es un típico lenguaje de contrato, una herramienta de negociación. Te damos algo con la intención de obtener otra cosa a cambio. En el matrimonio, esto se practica de la siguiente manera. Yo estoy dispuesto a hacer feliz a mi esposa si ella me hace feliz a mí. Esta es una mala práctica porque no responde a un amor de pacto, sino al concepto de un contrato. La garantía para Jacob era Raquel y para Labán los años de trabajo. La acción superior es: yo hago tal cosa para servir por el bien de mi prójimo sin esperar ser recompensado, porque mis acciones son como para agradar a Dios. La esencia, el punto número 4, la esencia de los contratos es obtener o lograr el bien deseado. Ese es el objetivo de los contratos. En la mayoría de los contratos, quien lo inicia es porque desea algo. Es su deseo y la motivación para intentar un acuerdo con la otra parte contractual. Por ejemplo, un vendedor de TV cable conoce el producto a vender, busca potenciales clientes, pero su motivación interna, silenciosa y secreta no son los clientes, sino la comisión que gana por cada cliente enrolado. Ahora, un ejemplo entre esposos. Mi amor, ¿me planchas la camisa para la reunión de la noche mientras yo reviso tu secador de pelo? Esto es un trato contractual, pero las intenciones dentro de la voluntad matrimonial no tienen que centrarse siempre en jugar a las cambiaditas. Ciertas cosas las haremos buscando redimir el tiempo y dividiremos tareas, pero no olvidemos la ayuda idónea por la cual estuvimos orando y pidiendo a Dios. Y eso no se hace por contrato, eso pertenece a una vida de pacto. Mire, hay algunas parejas de matrimonio que ponen a las cambiaditas tiempos de intimidad. Este me la hizo, me la va a pagar. Una semana de abstinencia. Hasta que se le pase la maña, entonces vuelven a amarse para toda la vida. Eso no está bien. Dice la palabra del Señor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y que mañana será otro día y cada día tiene su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Punto número 5. Algunos contratos son con frecuencia implícitos y no verbales. Hay matrimonios que frente a ciertas temáticas familiares no las conversan, pero establecen procedimientos que conllevan a un arreglo o trato. Por ejemplo, el esposo dice: nunca conversamos sobre tal cosa, pero tenemos un arreglo. Si yo colaboro con su proyecto, ella hará que la vida me resulte más agradable. Pero si no cumplo, ella me amargará la vida. Este es un acuerdo no verbalizado ni escrito, pero demanda cumplimiento mutuo para obtener un beneficio. Ahora, una relación de pacto demanda la entrega de ambos, buscando la recompensa de la excelencia en la relación de la intimidad plena. En el caso de Jacob, este se olvidó que era costumbre entregar primero a la hija mayor. Hemos analizado algunas generalidades de un contrato. En relación a la vida matrimonial, el contrato establece normas legales que debemos respetar.
Pero el matrimonio cristiano es mucho más que un contrato. Su significado, por cierto, que lo hallamos en la palabra de pacto. El concepto de contrato, por otra parte, es un concepto totalmente diferente. Un contrato es un acuerdo bilateral entre dos partes dependiente totalmente de la actuación de uno o del otro del acuerdo. Bajo un contrato, si una de las partes falla en actuar de acuerdo al contrato, la otra parte no tiene la obligación de actuar tampoco y ya no se encuentra obligado por los términos del contrato. Pero no se da el caso bajo un pacto, el cual es totalmente independiente de la actuación y es irrevocable. Un pacto en la antigüedad era simplemente inquebrantable y se sellaba con sal. Sí, con sal. Las personas, cada uno vaciaba una bolsita de sal, la revolvían y volvían nuevamente a echar la sal en sus respectivas bolsitas. Y eso demostraba que su pacto era inquebrantable. Y en el caso del matrimonio, lo único que quebranta la relación, la muerte. El concepto de pacto es entonces un compromiso unilateral, irrevocable e indisoluble, válido por lo menos, dice, hasta la muerte. El pacto no depende de la actuación de ninguna de las partes. El pacto es un compromiso unilateral hecho a la otra parte en la presencia de Dios y es independiente de la actuación de la otra parte. De modo que cuando uno de los dos actúa mal, en primer lugar tiene que mirar primero que está actuando mal delante de Dios. Pero lo que ocurre es que generalmente miramos solo en la línea horizontal frente a los problemas y en la línea vertical en la relación con Dios miramos cuando ya el problema no tiene solución. Ahí está el mayor pecado. Y bien, amados auditores, seguidores, cibernautas que continúan escuchando a Radio La Lumbrera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, desde los faldeos de los cerros escarpados de la ciudad de Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio de la República de Chile. Continuamos con nuestro programa de hoy, que le hemos puesto como título El matrimonio, un contrato o un pacto. Pues bien, lo que nos toca por continuar ahora es el pacto. Cuando nosotros empleamos la expresión pacto matrimonial, es porque este término es el que mejor identifica la singular y particular relación del matrimonio cristiano. No olvide usted que un matrimonio cristiano tiene como base a Dios. Es un triángulo de 3 lados iguales, pero la base es Dios. Por un lado está el varón y por el otro lado la mujer. Por otra parte, en la enseñanza bíblica, pacto es el término más correcto, pues Dios es un Dios de pacto. Y vemos este término escrito en la lengua antigua, en el Antiguo Testamento, especialmente alrededor de 300 veces. En la Escritura lo primero que encontramos, por ejemplo, en Génesis 6:18, cuando Dios dice que destruirá toda vida sobre la tierra a causa de la maldad del hombre, se lo dice a Noé. Pero oiga bien lo que le dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí nosotros podemos apreciar claramente que Noé construye el arca y aceptó la gracia divina de Dios, los principios divinos de Dios, el plan divino de Dios y que finalmente fue su salvación. Aquello que él como hombre no podía hacer. ¿Podría hacer Noé a cambio para que Dios no se enojara? Pues nada, absolutamente nada podía hacer Noé. Dios es soberano y él establece pactos con el hombre.
Bajo el mismo contexto también anterior, nosotros encontramos otros pactos en la Biblia. Dios hizo pacto con Abraham, Génesis 17, 3, 14. Dios hizo pacto con Moisés, Éxodo 19, 3, 8. Confirmó pacto con David, 2 Samuel 7, 12, 29. Por otra parte, los profetas recordaban al pueblo el pacto que tenían con Dios. Jeremías 31, 33, Ezequiel capítulo 37 y Oseas capítulo 2. En el Nuevo Testamento se nos muestra a Jesús, quien le dio cumplimiento al antiguo pacto e instituyó un nuevo pacto en Mateo 26, 28, Lucas 22, 20. Además encontramos en la Biblia tratos de pacto entre personas, por ejemplo David y Jonatán, 1 Samuel 18, Ruth y Noemí, Ruth capítulo 1, 16 y 17. Encontramos otras citas en la Biblia que nos relacionan al matrimonio con un pacto. Proverbios 2, 17, 18, Ezequiel 16, 8, Malaquías 2, 14, 16, y el Señor Jesús considera el matrimonio un pacto de por vida. Mateo 19, versículo 4 al 9. A continuación veremos entonces algunas características de lo que es un pacto, según lo que la palabra de Dios nos muestra, no lo que los hombres piensan o en su humana manera lo describen. En la cita de primera de Samuel, como lo hemos dicho, en el capítulo 18 del 2 al 4 y también como en Ruth 1 del 16 al 17, encontramos que el pacto nace por el deseo de ministrar, esto es, servir a la otra persona, no de manipularla ni de obtener algo a cambio. Lo mismo ocurre en el caso de Noé. Dios fue el que tomó la iniciativa de dejarlo fuera del juicio de la humanidad. Esto se ratifica en la señal del arco iris, que lo vemos en Génesis 9 del 11 al 13. De igual modo, los cónyuges en el pacto matrimonial se comprometen al bienestar del uno del otro. No hay que olvidar que la entrega no es a cambio de una gratificación personal, sino por el bienestar del otro. Reconozcamos que no somos perfectos, pero la actitud consciente del bienestar del otro es lo que cambia radicalmente nuestra relación de contrato a un pacto. Ahora, en el pacto, las personas hacen promesas incondicionales. En los ejemplos que hemos mencionado en el punto anterior, es Dios quien se aventaja con su promesa. Eso es lo que Dios espera de los esposos. Cuando están en el altar y se pregunta, ¿aceptas a esta mujer por esposa? Dejando a todas las demás hasta que la muerte los separe. Y la persona responde con una afirmación de promesa de pacto. No fue obligado u obligada, se le pregunta unilateralmente. No responden los dos al mismo tiempo. El pacto refleja un amor incondicional y permanente. El amor incondicional del Antiguo Testamento se dice Jesús y es el sinónimo de ágape en el Nuevo Testamento. Repito, el amor incondicional expresado en el Antiguo Testamento se dice Jesús y es en el Nuevo Testamento sinónimo de ágape. Este tipo de amor es el que caracteriza un pacto conyugal. La más alta connotación de amor la encontramos en 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 8. El amor incondicional no se queda en lo negativo del cónyuge, pero ello no significa abuso. Se deben remediar los defectos. Es precisamente el amor incondicional lo que nos motiva a servir mejor, no solo a nuestros cercanos, sino a todo el mundo. De aquí nace muchas veces el interés de un sano servicio público en el área de la salud, de la docencia, de la infancia, etc. Un compromiso de pacto es permanente.
Revisemos las citas de Ruth 1 del 16 al 17, de Génesis 9, verso 12, de Génesis 17, versículo 8, de 2 de Samuel 9, versículo 1. Esto nos motiva y nos alienta a ser personas fieles y veraces. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando nos comprometemos en matrimonio no es para mañana dejar los hijos tirados y huir como un cobarde antes de enfrentar la dificultad. Sé que alguien puede decir, ¿está una persona obligada a mantener una relación marital solo porque la Biblia le dice que es permanente? No hay duda del ideal bíblico, no hay duda. Como cristianos no debemos de aspirar a menos. Pero también sé que si durante el pololeo se hubieran dado cuenta, hubiesen sido más acuciosos, más investigativos y no se hubieran dejado llevar por las emociones, entonces habrían descubierto los errores antes de llegar a una relación seria. Por otra parte, no dudo tampoco y no comparto en aquellas relaciones conyugales enfermizas, en las cuales es mejor no lamentar un asesinato, no lamentar una muerte, en vez de una separación. Pero, vuelvo a repetir, todas las cosas bajo el cielo y sobre esta tierra tienen su tiempo, tienen su momento y tienen su oportunidad. Somos nosotros llamados a observar correctamente dónde vamos caminando y dónde estamos colocando nuestros pies, porque estamos hablando de nuestro futuro, no estamos hablando de algo que funciona a nuestra manera. Ahora, como último punto 5, un pacto requiere confrontación y perdón. Al analizar detenidamente los pactos que encontramos en la Biblia, tales como el de Noé en Génesis 9, Abraham en Génesis 17, el de Moisés en Éxodo 19, en Josué 24, el de David en 2 Samuel 7 y otros más, la pregunta ahora es, ¿Dios abandonaba a su pueblo por sus errores? Y la respuesta es no. Pero tampoco le decía, no te hagas problema, sigue adelante. Había una confrontación con su pecado. Un cara a cara, una declaración de verdad y esclarecimiento de errores. Y eso lo podemos leer en el Salmo 89, del 30 al 37. Por eso que hablamos de que un pacto requiere, para solucionar los problemas, la confrontación y el perdón. Ahora, cuando miramos la cruz, hoy la vemos vacía. El Dios eterno se dignó a enviar lo más preciado para restablecer el pacto roto por el hombre en el huerto. Su Hijo amado, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? Dijo Pedro. 70 veces 7 fue la respuesta. El hay que aguantarse no está dentro del pacto matrimonial. Lo que sirve es, te amo demasiado como para callar este error. Me duele profundamente, pero estoy dispuesto o dispuesta a perdonar. Y renovemos nuestro pacto, renovemos nuestra relación con Dios. La renovación de compromiso es bíblico y es sano, pero tiene que haber un acto de contrición sincero, confrontar con la verdad y esperar el sincero perdón. En todos los matrimonios hay inconvenientes y problemas, pero sepa pedir perdón y corrija y sea inclusivo en su lenguaje.
Es decir, no apunte, porque cuando usted apunta, hay más dedos que lo están apuntando a usted. De modo que, ¿qué prometerá usted en el altar? Recuerde su ceremonia y no la deje en el olvido. De modo que cuando pasen los años recuerde qué promesa he añadido a la primera que hice, y de seguro que algo nuevo se ha incorporado en este hermoso baúl del pacto matrimonial. No hay secretos para una buena vida matrimonial, solo recomendaciones, porque nada está oculto en la palabra de Dios, todo está al descubierto. Podemos dar, sí, algunas sugerencias. Por ejemplo, aplicar primero un principio de servicio. Usted está para ministrar en el hogar. Muchas veces el hombre y la mujer salen a sus trabajos y luego llegan a casa. Y evidentemente que la formación que tenemos nosotros, una formación occidental, hispana, de herencia española, feudalista, patriarcal, las dos personas, el hombre y la mujer, llegan a la casa por la tarde. ¿Qué hace el hombre? Se toma una buena ducha y la señora empieza a preparar la once, empieza a ver a los niños, a saludar a los niños. No termina de preparar la once, ya está mudando a uno, está mudando al segundo, está mudando al tercero, está mudando al cuarto y así. Y el esposo toma once tranquilamente y si el niño pasa y le molesta, lo reta, pero se olvidan que tienen que llegar y que tienen que llevar una vida de servicio el uno para con el otro. Por lo tanto, dejemos de lado, amados oyentes, esa cultura malamente llamada varonil, sino que es una cultura machista, perjudicial para las relaciones matrimoniales. Denigrará la condición de un hombre que llegue a su casa y tenga que lavar la loza, lavar los platos, colaborarle a su esposa. Tomar su ropa hoy, que es tan fácil y es tan sencillo, tomar la ropa, echarla a la lavadora, ponerle detergente, apretar un botón y que lave. Y se acabó. Ir a la lavadora, sacar la ropa, ponerla a la secadora, apretar un botón y que se seque. ¿Será un terrible cansancio? Solo una colaboración. Y eso es lo que falta en los matrimonios de hoy. Colaboración. Un pacto personal con Dios, pues Él es su Señor, el Señor tuyo, el Señor de ella, tu Señor y el Señor de Él. Y a Él dará cuenta de su compañera. Cuando nosotros miramos la parábola de los talentos, nosotros siempre nos vamos por las cosas abundantes, por las cosas que dan harto. ¿Cómo te fue hoy día? Uy, excelente, maravilloso, estupendo, muy bien. Pero ¿qué hay del talento que usted tiene a su lado y que lo mira día a día? Por ese también usted va a tener que dar cuenta. ¿Y qué va a decir? No, me aburrí, así que al final lo que decidí era que es lo que me tocó nomás, po. Y así hay que vivir la cosa. Será así, po. ¿Qué más le vamos a hacer? Porque un día vas a dar cuenta delante de Dios y vas a tener que encontrarte con una realidad que en esta vida no la has querido reconocer, que fuiste negligente, que no supiste hacer crecer ese talento, no supiste profundizar en el amor conyugal, no supiste profundizar con palabras de cariño, con afecto, con atenciones, con servicio, sino que te quedaste, así me enseñaron, así soy, ¿qué le voy a hacer? Palabras insensatas, negligentes, falta de sabiduría, porque la palabra de Dios dice que ella tiene todo para enseñarte a ti
y a mí. Reconocer los errores y los pecados. Esto nos lleva a confrontar y perdonar. Renovar compromiso con el objetivo de ser mejor hoy que ayer. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que tener presente. El compromiso que un día hicimos en el altar, ese tenerlo siempre en nuestra mente y no pensar que bueno, ya pasó y solamente vamos contando los años y ver que los hijos se alegran y nos celebran los 25, después nos celebran los 30, después los 35, después los 40. Lo hermoso es que los hijos celebren y que también digan, así quiero ser yo, así quiero ser yo. Eso significa que quedó una buena escuela y que fue objetiva la forma de ver la vida. Según las normas sociales, el matrimonio es un contrato entre dos individuos, el que puede disolverse si hay causa suficiente. Repito, según las normas sociales. Con un punto de vista tan limitado del matrimonio, es natural que la sociedad encuentre toda clase de excusas para disolver la relación matrimonial. Y más aún hoy en día, cuando la ley avala maltratos psicológicos, que muchas veces cuesta bastante justificarlos en la práctica. Y aún hasta para contraer matrimonio sobre bases de prueba para ver cómo resulta. Cuando tan siquiera uno de los cónyuges está determinado a vivir de acuerdo a la Escritura, muy raramente el matrimonio se disolverá. Dios hace que nuestro matrimonio sea indisoluble y Él lo protege contra todo peligro que lo amenace de afuera o de adentro. Sí, de adentro también puede ocurrir, porque nos dice ahí la palabra del Señor que la viña que era nuestra no la cuidé. Muchas veces nosotros miramos más por el qué dirán en vez de mirar por dentro y nosotros decir esto no está bien. Dios mismo es quien garantiza, amado oyente, la indisolubilidad del matrimonio. No existe tentación ni debilidad humana que pueda disolver lo que Dios une. En verdad, quien quiera, que lo sabe, puede confiadamente decir lo que Dios ha unido, ninguna persona puede separarlo. Ninguna persona. ¿Por qué cambio la palabra hombre por persona? Bueno, en el contexto de nuestro entendimiento, más o menos del año 2000 hacia atrás, se entendía perfectamente lo que quería decir hombre. Pero hoy en día ya tenemos que hablar de persona, porque puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser cualquier persona con una mente desquiciada quien se entromete en una vida marital y produce la gran separación. Los cristianos necesitan reconocer que al tomar el nombre de Cristo aceptan una norma matrimonial diferente de la que es permitida por las autoridades civiles. Amados hermanos, oyentes, creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Radio La Lumbrera, hoy hemos querido compartir con ustedes este nuevo capítulo de Hogar Cristiano. Y espero que para usted y para cada uno de aquellos que han de oír también este programa sea de gran ayuda. Si usted quiere dar alguna opinión, pedirnos algún consejo, pues tome nota. 990 54 85 44. Y deseamos que Dios le bendiga. Soberano Creador, te damos gracias a esta hora del día en que nos concede la bendición de compartir con nuestros oyentes una vez más este hermoso programa Radio La Lumbrera, este fanal
Dios eterno, que se encumbra a través de los cerros de esta hermosa ciudad de Valparaíso y alumbra a todas las almas que se encuentran en oscuridad, y aún a aquellas, Señor, necesitadas también llega su luz, porque es tu palabra la que alcanza a cada corazón y a cada oyente. Tu bendición, Señor, en cada vida nos acompañe hoy y siempre. Amén.